Alejarse es una de las decisiones más poderosas que un hombre puede tomar en el mundo de las citas modernas. Y no se trata de una rabieta, ni de manipulación emocional, ni de intentar provocar una reacción. Se trata de algo mucho más profundo: claridad. Un hombre que es capaz de alejarse demuestra algo que escasea hoy en día. Demuestra que valora su paz, su tiempo y su dignidad más de lo que anhela la validación de alguien más. Y ese simple acto comunica mucho más de lo que la mayoría imagina, porque una mujer lo siente cuando te alejas. Lo percibe casi de inmediato. Percibe el cambio de energía. Percibe el vacío que deja tu ausencia. Percibe que algo que antes parecía garantizado ya no está ahí. Y eso la obliga a detenerse y reevaluarlo. Todo. Su posición, la dinámica entre ustedes, el control emocional que creía tener y, sobre todo, el valor real de tu presencia. En las citas modernas ocurre algo muy común. La mayoría de los hombres persigue atención, persigue mensajes, persigue aprobación, persigue respuestas. Invierten demasiado desde el principio con la esperanza de ganar afecto mediante tiempo, regalos, atención constante y disponibilidad ilimitada. Sin darse cuenta, entregan demasiado antes de recibir lo suficiente. Y cuando una persona siente que ya tiene acceso completo a alguien sin esfuerzo, algo cambia. Puede disfrutar esa atención. Puede gustarle. Puede hacerla sentir bien. Pero disfrutar algo y respetarlo no siempre son la misma cosa. Porque cuando un hombre transmite, no importa lo que ocurra, siempre estaré aquí esperando, empieza a desaparecer un elemento esencial, el valor percibido. Y aquí es donde entra la psicología de la ausencia. La ausencia tiene un efecto que la presencia constante jamás puede crear. Porque aquello que siempre está disponible rara vez obliga a una persona a detenerse y pensar. Pero aquello que desaparece. Eso sí, alejarse no significa dejar de sentir, no significa que ya no te importe, no significa actuar frío o fingir indiferencia. Significa algo mucho más fuerte. Estar dispuesto a soltar algo que no se alinea con tus estándares, incluso si lo deseas. Y eso requiere una clase distinta de fortaleza, porque cualquiera puede quedarse donde no lo valoran por miedo a perder. Pero hace falta verdadera disciplina para levantarse y marcharse. Cuando una mujer ve que no tienes miedo de perderla, algo cambia en su mente. Por primera vez tiene que enfrentar una posibilidad que antes parecía imposible. ¿Y si realmente lo perdí? Y esto no es un juego psicológico, no es una táctica barata para hacer que vuelva, aunque muchas veces termine produciendo ese efecto. Se trata de recuperar algo más importante: tu energía, tu tiempo, tu autoestima. Porque cuando se hace correctamente, alejarse no solo cambia la relación, te cambia a ti. Y lo interesante es que el impacto real no ocurre mientras te vas. Ocurre después. Ocurre en el silencio. Ocurre cuando tu ausencia empieza a hablar por ti. Primero, el golpe al ego. Lo primero que suele aparecer es un impacto en el ego, especialmente si ella estaba acostumbrada a tu presencia constante, a tus mensajes, a tu disponibilidad, a saber que estabas ahí. La mayoría espera determinadas reacciones, esperan reclamos, esperan súplicas, esperan mensajes largos explicando sentimientos, esperan silencio pasivo-agresivo. Lo que pocas veces esperan es una ausencia real, una desaparición tranquila, sin drama, sin discursos, sin persecución. Y justamente por eso impacta. Porque es diferente. Porque rompe el patrón. De repente aparece una pregunta. Espera, ¿se fue de verdad? Y cuando esa certeza desaparece, algo comienza a moverse internamente. La seguridad que existía alrededor de tu atención empieza a tambalearse. Y la mente comienza a preguntarse, ¿por qué? Segundo, aparece la curiosidad. El silencio tiene una fuerza que muchos subestiman. Las personas suelen creer que las palabras largas son poderosas,
Pero muchas veces, el silencio comunica mucho más, porque ahora ella ya no tiene respuestas inmediatas. No sabe qué estás pensando, no sabe qué estás sintiendo, no sabe si estás ocupado, si seguiste adelante o si simplemente decidiste elegirte a ti mismo. Y la mente odia los espacios vacíos, por eso empieza a llenarlos. Empieza a revisar conversaciones, recuerda pequeños detalles, analiza situaciones que antes parecían insignificantes. Se pregunta, ¿dije algo? ¿Me excedí? ¿Lo di por sentado? Y, aunque externamente parezca tranquila, internamente algo empieza a moverse, porque ahora ya no tiene control total sobre la narrativa. Tercero, aparece la nostalgia. Aquí ocurre algo interesante. La mente humana suele idealizar aquello que ya no tiene. Momentos que parecían normales comienzan a adquirir un peso diferente. Tu forma de mirarla, tus bromas, tu presencia, tu energía. Las pequeñas cosas. Aquello que parecía cotidiano ahora empieza a sentirse valioso, precisamente porque desapareció. Porque la ausencia convierte lo ordinario en algo que puede extrañarse, y de repente algo que parecía seguro deja de serlo. Cuarto, llega la reflexión. Esta es la etapa más silenciosa, y también una de las más importantes, porque ahora ya no está reaccionando únicamente desde el ego o la emoción. Ahora empieza a pensar, empieza a observar la relación desde otra perspectiva, y muchas veces se pregunta cosas que antes ni siquiera consideraba. ¿Lo valoré? ¿Fui justa? ¿Ignoré cosas importantes? ¿Pensé que nunca se iría? Porque hay algo que ocurre cuando una persona deja de estar disponible. La realidad deja de sentirse garantizada, y solo entonces muchas personas empiezan a comprender el verdadero valor de lo que tenían delante. La mayoría de los hombres nunca llegan a provocar este cambio porque permanecen demasiado tiempo en lugares donde dejaron de ser valorados. Se quedan esperando. Esperan mensajes, esperan atención, esperan que las cosas cambien. Pero un hombre que conoce su valor entiende algo distinto. A veces la decisión más poderosa no es luchar más. Es levantarse de la mesa cuando ya no hay nada que comer. Empieza a hacerse preguntas que probablemente nunca se hizo mientras tú seguías ahí, mientras estabas presente, mientras respondías mensajes, mientras seguías intentando arreglar las cosas. Ella no tenía necesidad de cuestionarse demasiado. Tu presencia constante funcionaba como una especie de colchón emocional. Incluso cuando había problemas, incluso cuando existía distancia o tensión, había una seguridad silenciosa. Tú seguías ahí. Pero cuando desapareces, algo cambia. Ahora el ruido se apaga. Y cuando el ruido se apaga, las preguntas aparecen. Empieza a pensar. ¿Fui demasiado fría? ¿Esperaba demasiado mientras daba muy poco? ¿Lo hice sentir poco valorado? ¿Fui difícil de tratar? Y aquí hay algo importante que muchos hombres no entienden. Esta reflexión no significa que de repente se transforme mágicamente en la pareja perfecta. No funciona así. No significa que despierta una mañana y se convierte en una persona completamente diferente. Lo que ocurre es algo más real. Empieza a reconocer dónde perdió terreno. Empieza a ver aspectos que antes ignoraba porque nunca tuvo que enfrentarlos directamente. Y eso es poderoso. Porque ya no te está mirando únicamente a ti buscando errores. Ahora se está mirando a sí misma. Ese cambio es extremadamente raro. No puedes obligar a una persona a desarrollar conciencia sobre sí misma. No puedes convencerla con discursos largos. No puedes enviar un mensaje perfecto y lograr que alguien diga, tienes razón, fui injusta. Las personas llegan a esas conclusiones por sí solas, y muchas veces solo llegan cuando tienen suficiente espacio para escuchar sus propios pensamientos. Eso fue precisamente lo que hizo tu distancia. Le quitó el refugio emocional al que estaba acostumbrada. Le quitó la comodidad de saber que podía volver a ti cuando quisiera. Y ahora el peso cambió de manos. Antes eras tú quien cargaba con las dudas.
Tú eras quien analizaba conversaciones. Tú eras quien se preguntaba qué estaba pasando. Tú eras quien trataba de entender. Ahora es ella. Ahora ella carga con las preguntas, con la incertidumbre, con el silencio. Y lo hace sola. Eso es lo que vuelve tan intensa esta etapa. No es únicamente el hecho de que te fuiste. Es que te fuiste el tiempo suficiente para que la ausencia dejara de sentirse como un momento pasajero y comenzara a sentirse como una realidad. El deseo empieza a reavivarse. Después de la reflexión aparece algo más, algo que suele sorprender a muchas personas. El deseo. Pero no es el mismo deseo que existía al principio. No es la emoción superficial de la novedad. Es distinto. Es el deseo que nace cuando algo que parecía garantizado deja de estar disponible. Porque la mente humana tiene una tendencia curiosa. Muchas veces no comprende completamente el valor de algo mientras lo tiene cerca. Lo entiende cuando siente la posibilidad real de perderlo. Y ahora tú ya no eres el hombre que siempre estaba disponible. Ya no eres el hombre que respondía inmediatamente. Ya no eres el hombre que orbitaba alrededor de su mundo. Ahora eres algo diferente. Te convertiste en alguien fuera de alcance. Y eso cambia la percepción. Porque la escasez tiene un efecto psicológico poderoso. Aquello que parece ilimitado pierde impacto. Pero aquello que se vuelve limitado comienza a ganar valor. Antes tu atención era algo esperado. Ahora se convirtió en algo incierto. Antes tu energía estaba disponible. Ahora ya no sabe si puede tener acceso a ella, y la incertidumbre crea tensión emocional. Empieza a imaginar momentos contigo. Empieza a recordar cómo se sentía tu presencia. Las conversaciones. Las risas. La forma en que la hacías sentir. Y sin darse cuenta empieza a extrañar cosas que antes parecían normales. Es ahí cuando muchas veces aparecen señales inesperadas. Un mensaje casual. Un me gusta en una historia, una excusa para iniciar conversación, un comentario aparentemente inocente. Y rara vez es casualidad, porque muchas veces esa es una forma silenciosa de decir, todavía estoy pensando en ti, pero hay algo aún más interesante. No solo extraña al hombre que estaba ahí, extraña al hombre que fue capaz de irse, porque esa versión de ti comunica algo poderoso, respeto propio, disciplina, fuerza, emocional. Y esas cualidades generan atracción, el respeto regresa ahí. Aquí llegamos a la parte que muchos hombres pasan por alto. Más importante que el interés, más importante que la atención, más importante, incluso que el deseo, el respeto. Porque la atracción, sin respeto rara vez dura. Puede existir emoción, puede existir química, puede existir interés, temporal. Pero sin respeto la dinámica termina rompiéndose. Cuando un hombre se aleja con calma, sin enojo, sin drama y sin intentar forzar resultados, envía un mensaje muy claro. Tengo estándares, tengo límites. No. Necesito perseguir lo que no me valora. Eso cambia completamente la forma en que una mujer lo percibe. Cuando te quedabas explicando una y otra vez, persiguiendo respuestas o intentando convencerla de algo, quizás le gustabas, pero ahora ocurre algo distinto. Ahora te ve como un hombre que se mueve por principios, no por desesperación, no, por miedo, no por necesidad, y esa diferencia es enorme, porque un hombre que puede alejarse transmite algo silencioso, que su paz vale más que una relación que lo vacía, que su dignidad no está en negociación, que su identidad no depende de la aprobación de otra persona. Aunque nunca lo diga directamente, ese mensaje se siente, se refleja en la manera en que te habla, en cómo te mira, en cómo responde a tu presencia. Porque cuando el respeto aparece, la energía cambia. Y lo más importante es esto. La verdadera victoria nunca fue hacer que ella regresara. Esa nunca fue la meta. La verdadera victoria fue recuperar algo mucho más importante, tu centro, tu dignidad, tu capacidad de elegirte a ti mismo, porque la mayoría se queda demasiado tiempo y termina perdiéndose, tú no. Y eso es lo que realmente marca la diferencia, porque al final, que ella vuelva o no vuelva, no define el resultado. El verdadero resultado es saber que tuviste la fuerza de alejarte cuando más importaba.